saludos. Comenzamos Piedra, Papel y Tinta con un entrevistado que queríamos entrevistar hace varias semanas cuando recibió el encargo de hacer correctamente las tareas en el Ministerio de Comunicación. Estoy junto al ministro de Comunicación, Manuel Canelas. Muchas gracias por su tiempo. Hemos tenido una entrevista en el Animal Político, en La Razón, pero queríamos tenerlo acá en Piedra, Papel y Tinta, en Cadena A, para saber cómo le está yendo. No lo pudimos agarrar al inicio. Después de todo, por algo será. Estas semanas seguramente me servirán a mí como periodista para preguntarle cómo le ha ido en estas primeras semanas. Gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Un gusto estar aquí. Bueno, ya son 2 meses. Antes, dime. Para nuestros amigos y amigas, el ministro Manuel Canelas ha estudiado en España, es muy joven. No tanto ya. Parezco un poco menor, pero tengo 37. Un bebé. Un bebé para las funciones que usted tiene, para la carrera política que está haciendo. Manuel Canelas ha comenzado con Derecho, no terminó Derecho, porque se dejó seducir por las ciencias políticas. Todo esto en Madrid, en España. Pasó a Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y posteriormente hace un máster en Gobierno y Administración Pública. Esto combina muy bien, Gobierno y Administración Pública, Ciencias Políticas, un coqueteo con Derecho. Parece que es una buena fórmula para una carrera política que usted ya ha emprendido. Entonces, ahora sí, ¿cómo había sido con guitarra? Bueno, con guitarra es que yo creo que siempre es importante para la gente que estudia, te diría, cosas relacionadas con la administración pública, la política, incluso la economía. A mí me parece que es casi obligatorio probar la guitarra de la gestión pública, porque uno se vuelve más pragmático, incluso yo creo que entiende mejor a los rivales y a los adversarios políticos, porque siempre es mucho más fácil desde fuera decir, deberían hacerlo así y así. Debería haber, como hay un servicio militar medio obligatorio, un servicio de gestión pública, seguramente un poco más corto, pero también obligatorio. Bueno, usted, hay que recordar que usted ha estado en funciones legislativas, ¿no? Sí, estuve 3 años de diputado, 1 año como viceministro de Planificación y ahora como ministro de Comunicación. Digamos que sus funciones este último tiempo o dentro del movimiento al socialismo, su único partido, me imagino. Sí, mi único partido. Se han, digamos, definido, resumido entre su función legislativa, viceministro y ministro. Esa es su carrera. Esa es mi carrera, digamos, dentro del MAS, y aquí en nuestro país, cuando yo retorno a Bolivia después de un largo periodo en España, yo vuelvo el 2012, hace 7 años. Al volver, digamos, tenemos unos coqueteos con los medios de comunicación. Arrancamos con Susana Bejarano el programa que todavía se mantiene, que es Esta Casa No Es Hotel, y con un grupo de amigos tenemos un periódico de periodicidad un poco irregular, que se llama El Desacuerdo. Periodicidad dudosa. Dudosa. Lo que no le quita calidad a un producto, ¿no? No, lo que mostraba era un poco las dificultades económicas y de compromiso, cada uno hacía otras cosas. Nos gustaba mucho el periódico y tuvimos 26 números, como decimos, con esa irregularidad. Y de ahí el 2014, justo yo estaba pensando en preparar un programa de entrevistas, que yo quería hacer yo solo, y eso se interrumpe incluso cuando ya estábamos grabando el piloto y ya teníamos nombre, por la invitación del presidente y del vicepresidente para ser candidato a diputado, y allá me meto 3 años en el legislativo. Planificación y comunicación. Es interesante porque cuando miramos primero su formación académica, es cierto que hay un diálogo, Derecho, Ciencias Políticas, Gobierno, Administración Pública, pero me da la sensación de que antes de que usted ingrese en la carrera política, que combina también el legislativo, viceministro y ministro en comunicación ahora, combina todo muy bien, pero advierto también ese coqueteo, ese llevarse bien o por lo menos tener una gran curiosidad por la dinámica mediática, sea desde la televisión, desde la escritura y hoy en la cabeza del Ministerio de Comunicación. Todo esto porque yo estaba recordando, para definirlo mejor, sus antecesores. Tenemos en su pasado o en el pasado del Ministerio, y de Evo Morales, en verdad, desde que Evo Morales ingresa al poder, está con su vocero, entonces Alex Contreras, luego ya en el cargo de ministro de Comunicación Iván Canelas, luego viene Amanda Dávila, Marianela Paco, Gisela López, usted es el número 6, son 3 varones, 3 mujeres, no se le puede acusar aquí de nada, hay paridad. ¿Sabe dónde se hace golear usted? En que todos sus otros antecesores son
periodistas. Claro. ¿Para bien, para mal? Bueno, como bien decías tú, yo siempre he tenido ese coqueteo, yo te diría un poco por la carga familiar. En mi familia, en un sentido amplio, digamos, de tíos, primos, a partir de mi padre, tíos, primos, abuelos, la política y la comunicación siempre han sido los dos oficios más permanentes. Y en algunos casos, digamos, el hermano mayor de mi abuelo era Demetrio Canelas, que ha sido como una leyenda del periodismo nacional y también fue político. De hecho, el apellido Canelas huele a periodismo, Sí, ¿verdad? sí, mucho. Sobre todo por la familia de Los Tiempos, que antes estaban en Correo del Sur. El primo hermano de mi padre, Jorge, funda precisamente La Razón, La Prensa. Entonces siempre han habido como esos dos oficios en la familia y uno crece un poco de lo que mama en su familia. Usted dirá, no estudió periodismo, pero apellido Canelas. Claro. Está bien. Entonces, por eso, digamos, yo creo que de algún modo eso es un poco complementario a mi formación de politólogo para hacerme cargo del ministerio. Ya en las funciones actuales, ¿por qué usted tendría que hacerlo mejor que los antecesores? Todos polémicos, a unos les gustarán más o menos, pero para nadie es indiferente el ministro de Comunicación, el ministro de Trabajo de repente, el ministro de Educación de repente, el ministro de Comunicación en la etapa Morales no pasa inadvertido. ¿Por qué usted tendría que hacerlo mejor que los antecesores? Bueno, yo digamos, en principio creo que si repasamos la lista son estilos muy diferentes de hacer las cosas. Yo te diría que con cierta dificultad se puede hacer como una comparación. Yo procuro no hacerla, hay cosas que me gustan de algunos de mis antecesores, pero tengo como mis metas y mis objetivos propios, además con la dificultad de ejercer como ministro en un año electoral. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, mis objetivos son tener una relación buena, cordial y cercana con los medios de comunicación. Tengo relaciones de amistad, además, con varios directores, presentadores y tal. Esa es una... Y desde aquí, porque si de algo pecamos es de chismosos los periodistas, y una cosa que se anda comentando es que usted en efecto tiene relaciones con directores, periodistas, está haciendo reuniones, bueno, es una luna de miel también porque está nuevo, ¿no? Sí, no, o sea, en realidad, yo no sé, es un poco absurdo que yo lo diga, yo procuro ser un tipo simpático. Si voy a estar ejerciendo esta responsabilidad, tengo que llevarme bien con los directores, con los periodistas. Hay una ventaja de que a muchos de ellos ya los conozco, de ustedes los conozco hace tiempo. Entonces, esa es una de mis prioridades. La segunda... ¿Y llevarse bien para qué? O sea, ¿y ser simpático para qué? Digamos, llevarme bien, primero porque yo creo que hay cuestiones, como bien decías tú, que incluso por formación necesito una retroalimentación mejor de la gente que conoce el sector. Estos días que he tenido reuniones, ha venido desde Isabel Mercado de Página 7, pasando por Pepe Pomacusi, Panamericana, Herbol, ATV, PAT, César Galindo, Verónica Palenque. Entonces yo quiero ser muy amplio en el sentido de que quiero, entre comillas, robarme un poco de información, de ideas y de perspectivas de la gente que conoce bien el gremio, porque si vamos a intentar tener una política de comunicación, digamos, positiva, buena, de Estado, no la puedo tener sin los protagonistas por fuera del Estado. Usted pide información, pero estos actores de los medios le pedirán algo. ¿Qué le piden? Información también, nos piden información. De hecho, uno de los reclamos clásicos ha sido mayor información, mayor acceso a las fuentes oficiales de la información, mayor disponibilidad de las autoridades cuando se las invita a brindar información en una entrevista o en un programa. Está faltando mayor publicidad, se lo deben pedir también. También me han comentado lo de la pauta. Ayer estuve en El Deber, hace unos días estuve en El Deber, y ahí lo que me decían, me preguntaban, ¿qué onda con la pauta publicitaria? Más que el cuánto, la política, ¿no? Porque sí, ahí ha habido mucha discusión de que solo ponen unos medios, a unos achacan más de lo que tienen, otros... ¿Cómo va a actuar de aquí en adelante? Queremos reordenar. Yo les decía a los del Deber, si no me falla la memoria, hay como 1.700, 1.800 medios registrados en el país. Y el gobierno trabaja como con 400. Ahora, lógicamente en ese registro imaginarás que hay medios pequeñitos, perdidos. ¿Cuál es el criterio fundamental, en mi opinión, de un Ministerio de Comunicación? Comunicar lo que hace un gobierno y que la gente esté bien informada.
es imposible e impracticable pensar que vamos a llegar a los 1.700 medios, por cuestiones de recursos, de alcance, o de que algunos tienen un ámbito tan pequeño que no me sirven a la hora de entregar la información a la gente. Yo lo que les contaba, también me lo comentaron los DNF, también Página 7, hay varios que me lo han comentado. Nosotros vamos a hacer una reevaluación. No creo que vayamos a hacer cambios muy bruscos, porque yo creo que esos 300, 400 medios con los que se trabaja, por lo menos en términos de alcance, son los medios más importantes del país. Luego podemos ver con lupa el ajuste, que el que está a 50 diga, oye, pero yo tengo un público y estoy en el 20. Es una cosa que vamos a ir ordenando progresivamente. Es un mundo aparte, es un mundo complejo, porque tienes que asegurarte que tu información llega bien, que la publicidad que pones se corresponde con la dimensión del medio, pero yo estoy totalmente abierto a revisarlo y a corregir lo que haya que corregir. Muchos medios se frotan las manos en época electoral porque dicen se vienen las campañas y se vienen los dineros de todo el mundo. ¿No es tan así? ¿Cómo será con el...? No, o sea, yo sí creo, digamos, que en tiempo electoral, lógicamente hay un mayor interés, porque en general la gente, digamos, para las orejas cuando hay una campaña electoral, porque por suerte es cuando la gente le presta atención a los políticos. Luego los políticos creemos que nos prestan atención durante todos los días. Eso obviamente no es así. La gente normal tiene su vida y recién para las orejas cuando hay una campaña electoral. Por eso es que se intensifica la comunicación política cuando hay una campaña electoral. Pero te quería comentar una cosa. El reclamo más prioritario de los medios, me reuní también con la gente de la ANP, no es la pauta publicitaria. La ANP, que es la Asociación Nacional de Prensa, que en verdad asocia a los propietarios de medios, sí, ¿no? Sí, para saber. entonces ellos me dijeron una cosa que comparten buena parte de los otros, incluso los que no están en la ANP, que revisemos esta cuestión de la obligatoriedad que hay por diferentes normas de la publicación y difusión obligatoriamente gratuita de varias leyes. De hecho, muchos apuntaban que buena parte de las dificultades económicas van un poco por ahí, más incluso que por la pauta, porque si tú tienes, digamos, una escasez relativa de pauta publicitaria, pero además te obligan a una contratapa, una página entera, tal, nosotros nos hemos comprometido a hacer una revisión, a modificar los tamaños. Y a sugerencia de ellos, yo esto lo he comentado con el presidente y el vicepresidente y están de acuerdo, ya ha perdido el sentido pedagógico de la norma, es que la gente reconozca y conozca esas normas. La mera publicidad del número de la ley en una página entera probablemente ya no provoca ninguna curiosidad. Un reportaje bien hecho, con un sentido pedagógico y social, puede explicar mejor y cumplir mejor el espíritu de la ley. Habrá flexibilidad entonces. Sí, sin duda, sin duda. Le hablaron del 1% de los ingresos brutos de los medios que también van al seguro al de seguro, vida. También. Ese fue el segundo. Y yo creo que en tercer lugar, más descolgado, fue el tema de la pauta, pero esos dos temas fueron los primeros. ¿En el del seguro alguna...? También. En el del seguro es una cosa más compleja, porque yo al principio pensé que la ley ya se aplicaba. Esto, mea culpa, yo no lo sabía. Y me comentaron todos, periodistas, porque no he hablado solo con la ANP de esto, que la ley no se aplica, por una serie de dificultades que hay incluso en la composición de la comisión, de la directiva que tiene que cumplir la ley. Por ejemplo, tiene que haber un representante de los propietarios de medios. Los propietarios como tal no tienen un representante, no saben a quién mandar. Y bueno, las observaciones son que al objeto de la ley, ellos no se oponen en principio al seguro, todavía esto tenemos que conversarlo con los trabajadores de la prensa, pero 6 años de una ley que no se aplica no parece una muy buena norma. La observación es que la ley solamente cubre la vida, digamos, la muerte del periodista en el ejercicio y la inamovilidad permanente. Por suerte Bolivia no tiene la situación que tienen otros estados, México, Colombia, Brasil, donde mueren periodistas en el ejercicio de la profesión cada día. Entonces nosotros estamos abiertos, yo he conversado ya con la presidenta Adriana Salvatierra y con Víctor Borda, para de manera consensuada entre todos ver si modificamos algunas cosas que hagan que la ley funcione. Si 6 años no se aplica, hay algo que no está bien. Ok, hablamos de sus objetivos como ministro Manuel Canelas, pero esos objetivos tienen que dialogar con un mandato seguramente de sus superiores, hablar, claro, del presidente y del vicepresidente sobre la función del ministro de Comunicación en año electoral. Ojo, que usted también tendrá presente lo que esperan los
los no del poder, ¿verdad? Quienes están comenzando por fuerzas políticas opositoras, terminando en fuerzas ciudadanas, en sectores periodísticos, en fin. Usted tiene el mandato que tiene, político, supuesto es político, pero sabe también de la función que debería hacer en el puesto que usted está. ¿Cómo combina o van bien ambas? Claro, yo creo que pueden ser compatibles, a pesar de que en año electoral hay una lectura más crítica de lo que hace un ministro de Comunicación. Pero mi idea, por ejemplo, de estos encuentros es ser capaces de establecer con los medios algunas prioridades y algunas decisiones que se pueden tomar como políticas de Estado de comunicación. Creo que todos estamos de acuerdo en estas dos cosas que hemos comentado, que mejorarían, sea año electoral o no, el hecho de relajar y cambiar estas cuestiones de la pauta obligatoria y tal, mejoran una situación de comunicación general. Hemos conversado también con varios directores, periodistas, de involucrarnos de manera integral en campañas de interés ciudadano, temas de violencia de género, de niñez. Entonces yo creo que eso sigue un camino. Estamos de acuerdo. Usted comprenderá también que el presidente define Manuel Canelas como ministro de Comunicación en año electoral por algo también. Claro, claro. Pero te decía que son compatibles. Y la segunda, si quieres, en un carácter más eminentemente político, de, digamos, hacer la vocería de las posiciones del gobierno, que muchas veces van a entrar en conflicto y en crítica con las posiciones políticas de otros proyectos que aspiran a ganar las elecciones en octubre. Yo no tengo ningún problema con ese rol, de hecho creo que son compatibles. No, de hecho usted ya se ha agarrado con Carlos Mesa un par de veces. Sí, no tengo ningún problema, pero es que además yo procuro hacerlo siempre de manera honesta, franca, poner los argumentos en la mesa. En nuestra opinión, a día de hoy, y no es un buen dato, no hay ningún proyecto político opositor serio que venga a mejorar lo hecho esta década, que supere nuestros problemas, y en la medida que eso no existe, nosotros vamos a explicar mejor el nuestro y vamos a criticar las insuficiencias y las cuestiones. Eso sobre los proyectos y sobre los actores políticos adversarios, como usted los ha llamado. ¿Cómo se lleva usted con ellos en general? ¿Qué tenemos? Carlos Mesa. O sea, en general yo me llevo muy bien digamos, en un ámbito personal. Creo que también el oficio de haber sido legislador 3 años ayuda mucho, porque tú pasas muchas horas con los diputados y con los senadores, y salvo que seas una persona, digamos, no sé, medio especial, uno suele llevarse bien con la gente con la que comparte, se toma un café, charla. Durmiendo con el adversario para no copiar el título de la película. Enemigo. Y además hay muchas cosas en las que hemos votado de acuerdo, miembros del oficialismo, de la oposición, hay proyectos de ley que hemos firmado juntos. Digamos, eso no se cuenta mucho porque no tiene mucho interés mediático. Generalmente gusta un poco más el boxeo político, pero yo procuro ser muy respetuoso. Creo que este año electoral va a ser un poco más difícil el tener una relación personal por fuera de la relación política, y digamos, eso yo lo veo como un gaje del oficio, en realidad. Alguien de la oposición dirá, el ministro no está ahí para hacer la batalla política, sino para tener un papel más equitativo con los medios, para hacer que estos medios que se llaman medios estatales puedan alcanzar el sueño ese de los medios públicos. Estamos lejos de que Canal 7, de que el periódico Cambio se acerquen más a medio público. Tiene una lectura crítica de qué están haciendo los medios, digamos, que hoy son estatales, pero que podrían ser públicos, no lo son, ¿no? Sí, yo digamos que lo he dicho mucho en estas entrevistas, lo he conversado con los responsables de los medios estatales, sin pecar de ser demasiado ambicioso. Yo sí creo que dentro del mismo gobierno, dentro de los mismos medios estatales, tenemos ejemplos, ¿no? A mí me gusta cómo funciona en términos de contenidos y de representación de diferentes opiniones políticas. Me gusta mucho cómo funciona Patria Nueva, por ejemplo, que es un espacio que reconoce la gente de la oposición, porque van al programa que conduce Iván Maldonado, van al programa, es Polémica el que conduce Iván, van a veces a los mañaneros cuando está él. Un poco para mí, sin querer decir vamos a pasar en un año a hacer la BBC, que es evidente que eso no va a suceder, creo que Patria Nueva debería ser el modelo para Bolivia TV y para Cambio. Es decir, creo que no hay que tener ningún tipo de reparo en ampliar la representación de las opiniones políticas que están ahí. En estos encuentros con periodistas me hicieron una sugerencia que nosotros vamos a estudiar y que a mí en principio me gusta, que es que en el canal estatal exista un programa de un par de veces al mes donde vengan a comentar temas
directores de diferentes medios privados. Este es un modelo que ocurre, por ejemplo, en España, en Televisión Española, en las mañanas, por ejemplo, claro, siempre está la subdirectora de ABC, el director del País, no sé qué. Creo Aunque que en es una cosa esos que podríamos desayunos las opiniones no son tan divergentes, es decir, uno invita pero no tanto, Claro. ¿verdad? Uno es plural pero no tanto. Sí, pero yo creo que podríamos empezar por ahí. A mí ese modelo de tener 4 representantes, directores, subdirectores o analistas conocidos de 4 periódicos una vez cada semana en Bolivia TV, a mí me gusta la idea, la verdad. Entonces nos la hicieron esa sugerencia este lunes pasado, de hecho la hizo José Pomacuzzi y nosotros yo creo que la vamos a poner en práctica más o menos pronto. José Pomacuzzi me recuerda a sus tiempos en Unitel, me recuerda a una declaración de Carlos Mesa en algún momento que decía: a mí me saca la presidencia un medio de comunicación, no una fuerza política. Por eso vuelvo a los medios de comunicación y recuerdo no solamente estas declaraciones de Mesa, estoy recordando declaraciones repetidas de Evo Morales, que decía: la oposición ya no está en los partidos, un poco en la idea de que les vencí, pero está en los medios de comunicación. Los opositores, cuando no, la derecha está en los medios de comunicación y recibimos a veces ese estigma en los medios privados, ¿no? ¿Usted ve como el presidente que hay una oposición, que hay un enemigo en los medios privados, o va a intentar volver a releer y recomprender esto? Claro, yo no generalizaría. No creo, digamos, que todos los medios privados sean rivales políticos, pero sí creo, digamos, y es una cuestión que desde luego no ocurre solamente en Bolivia, este tipo de situaciones donde algunos actores mediáticos relevantes asumen una agenda política por encima de sus prioridades comunicacionales, creo que hay muchos ejemplos de aquello. Y yo creo que en el país, sobre todo en algunas coyunturas como las que tú has comentado, algunos propietarios de los medios hicieron que sus medios rompan un poco ese equilibrio, porque yo creo que yo creo que no puedes desvincular absolutamente la comunicación y la política. Yo en ese sentido soy un crítico de la gente que defiende: no, los medios no tienen posición. A mí me gustan los países donde los medios piden el voto por un partido político. En Europa eso es absolutamente habitual. Tú tienes editoriales del País pidiendo el voto por el Partido Socialista y no pasa nada. Todo el mundo sabe que The Guardian es un partido vinculado, crítico pero vinculado al Partido Laborista Británico. Y eso es una cosa que a mí me gusta, porque ese papel político vinculado a la comunicación sucede. Creo que negarlo es un primer ejercicio de mentira, porque la gente sabe. Ahora, yo creo que siempre hay que procurar tener un equilibrio, y yo creo que en algunas coyunturas algunos medios importantes rompen el equilibrio y anteponen su agenda y su interés político a su obligación de ser más responsables con la información, y yo creo que eso hay que criticarlo. Creo que no es una especificidad boliviana, creo que podemos encontrar coyunturas donde el periódico El Clarín lo hizo así, donde O Globo en Brasil lo hizo así, donde El Comercio en Perú lo hizo así, pero yo creo que eso sí hay que criticarlo, porque la obligación y la prioridad de un medio no son defender intereses políticos de parte, por mucho que un dueño legítimamente los pueda tener. Coincido con el ministro cuando dice que no hay periódicos que están sostenidos en el aire, ¿no? Yo siempre digo que no hay periódicos santos, no hay periódicos que no pertenecen a nadie. Esa noción de independencia me llama la atención, porque no conozco medio que no pertenezca a alguien, o a un colectivo, o a un gobierno, o a una universidad, o a una religión. Creo que los medios siempre pertenecen a alguien, a un grupo, y que ese alguien o ese grupo siempre tiene intereses. La cosa está en que esa propiedad, esa línea ideológica en términos generales y legítima, no interfiera con la labor del medio como tal, informativa, generadora de interpretación, de opinión, de información. Hay crisis en el periodismo, ya estamos hablando de los obreros de la información. Hay crisis en el periodismo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, por una serie de cosas. Igual por algunos tensionamientos entre estas dos cosas, ¿no? La obligación de informar y la responsabilidad, y quizá la, digamos, mayor fuerza que a veces ha tenido una agenda política de un medio que tensiona al medio en relación al poder político. Creo que también hay crisis del periodismo
y esto es una verdad de perogrullo a estas alturas, por las nuevas tecnologías, el desafío que supone. Pensé que iba a para el decir por el periodismo. ingreso del MAS al gobierno. Supongo que es un eje que también ha marcado un antes y un después en los Sí, medios. pero yo creo que ya queda un poco más atrás, ¿no? O sea, yo creo que ahora le hace más daño o es una condición mayor para la crisis del periodismo la gestión de las fake news y de las nuevas tecnologías que el acceso del MAS al poder. De hecho, yo creo que el acceso del MAS, digamos, al poder, digamos, que ha tensionado y ha supuesto una crisis para, qué sé yo, el 50 o el 70% del arco periodístico. Pero creo que las fake news, las nuevas tecnologías suponen un desafío para la totalidad, para medios que simpatizan poco, mucho con el MAS, que son de izquierda, que son de derecha. En ese sentido, creo que esos son elementos más amplios para encontrarlos como condición de crisis del periodismo. ¿Cómo se lleva con el presidente Morales? Bien, porque es ministro de Comunicación, pero ¿dónde podrían estar algunos riesgos? ¿Dónde usted dice, hay que tener cuidado? La verdad es que yo tenía, digamos, de diputado tenía un trato muy breve, muy puntual con el presidente, de viceministro un poco más. Ahora tenemos un trato mejor y es que me cae bien, me parece buena persona, aparte de que es mi jefe, de que es el presidente. A mí me cae muy bien y nos llevamos muy bien. Yo procuro cumplir con mis obligaciones y ser una persona responsable y cumplir con los encargos y con las tareas. Y de momento en ese plano, digamos que es casi un plano más personal, yo estoy contento porque tenemos una buena relación. ¿Y qué me dice del ritmo, de los horarios, de las llamadas, de...? Bueno, el presidente, esto tampoco es un secreto, tiene un ritmo de trabajo, en mi opinión, bastante intenso. La agenda del presidente casi todos los días empieza a las 5 de la mañana con diferentes reuniones. Los miércoles tenemos reuniones de gabinete a las 5 de la mañana. Es un hombre que duerme poco, que yo creo que también, digamos, los dirigentes de sectores campesinos están más o menos curtidos y acostumbrados a dormir poco. Con esto no hago una mitología del héroe, yo creo que son condiciones, digamos, como de clase y del mismo carácter del presidente. Entonces hay que acompañar esa agenda. Generalmente hablamos muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche. Es una persona que se dedica mucho a su trabajo. Hay una parte del país que no quiere que Evo Morales sea electo, hay una parte que quiere a Evo Morales fuera del poder. ¿Usted cree o cómo cree usted que el Ministerio de Comunicación puede aportar en el sentido democrático, no en el sentido partidario de ganamos, sino en un sentido democrático de más o menos llevar la fiesta en paz? ¿Usted cree que su ministerio tenga algún papel acá? Yo creo Cuando que el sí. país está polarizado y casi partido en dos, ¿no? Yo creo que sí, o sea, lo primero, digamos, creo que estos 2 meses ya se ha notado, es cuestión de diferentes caracteres y yo no tengo un carácter antagonizador, aunque esta palabra esté un poco inventada. Yo siempre, incluso teniendo marcadas diferencias políticas, voy a procurar que las discusiones se mantengan en ciertos márgenes razonables de respeto y de intercambio. Creo que eso es una cosa que ayuda en un ambiente polarizado. Lo segundo es que nosotros, yo por lo menos y el gobierno, entendemos lógicamente que hayan posiciones críticas, legítimas, molestas con la candidatura del presidente. ¿Cuál es el esfuerzo, por lo menos que yo en particular quiero hacer? La gente está en su pleno derecho de estar de acuerdo, no estar de acuerdo, estar molesta, pero el interés que yo sí tengo es que la gente cuando vaya a la urna en octubre vote por varias cosas. Uno de los criterios que tenga, lógicamente, sea la molestia o la simpatía por Evo, esas cuestiones, digamos, de corte más emocional, pero sí vamos a procurar que la gente sepa bien cuáles son los proyectos políticos que están en juego, porque en octubre no se vota solo si te cae bien Evo o no te gusta que esté en la papeleta. Uno va a elegir el rumbo de su país 5 años y tiene que ser muy exigente con todos los candidatos, que les digan qué van a hacer con el empleo, con la salud, con la política internacional, con la economía, y eso va a ser un poco el esfuerzo, que eso va contra la polarización, porque la polarización siempre te pide, y con esto termino, una cosa: que votes solo pensando en algo, y por eso te polarizas, profundizas la diferencia porque piensas solo en una o dos cosas y no te das cuenta que luego hay muchos temas y muchos puentes y muchos espacios compartidos. Nosotros queremos que los bolivianos vayan a votar teniendo muchas ideas en la cabeza. ¿Usted se ve en otro partido? ¿Se quedará mucho tiempo en el MAS? ¿Cómo se siente? No, no me veo en otro partido. Yo he hecho una apuesta personal y política por el que yo considero que es el mejor proyecto político que existe en Bolivia hoy, y en todo caso no me veo mucho tiempo en la política, eso sí.
pero en ningún caso en otro partido. Muchos han dicho, no me veo mucho tiempo en la política y están décadas. Gracias. No será su caso. No, te lo aseguro. Gracias, Manuel Canelas, por estos minutos. A usted por estar con nosotros. Aguárdenos porque hay un tema que nos tiene a todos pendientes, la basura. ¿Dónde vamos a depositar en La Paz la basura? Pero es una preocupación en varios departamentos. ¿Qué hacemos con las toneladas de basura de los centros urbanos? ¿Cómo los gestionamos? Lucía Sauma tiene una mesa muy interesante. Aguárdenos, por favor.